Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Javier Atero y bueno, soy instructor certificado de Rucus, entre otras certificaciones. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por vuestra asistencia a este webinar. Es nuestro primer webinar en Landatel y por tanto, bueno, no esperábamos una acogida tan buena como la que nos habéis brindado. Por tanto, lo primero que queremos hacer es daros las gracias. Es importante para nosotros ver el grado de interés que estas cosas despiertan en nuestros clientes y hemos querido empezar estas sesiones de webinar con Rucus por diferentes motivos, ¿no? En primer lugar, porque pensamos que es una tecnología que en España no es muy conocida. Ahora veréis que en el resto del mundo es algo que está ampliamente consolidado y que para vosotros, para vuestros negocios, en algunos proyectos pueden presentar mejoras sustanciales en cuanto a rendimiento de las redes en unos casos muy particulares que son los que vamos a intentar comentar hoy. Esta es la primera vez que hacemos un tipo de demostración. Es una demostración, un seminario eminentemente técnico, práctico, no es un seminario comercial. Mi intención no es venderos los productos Rucus, ni hablar de los productos Rucus, ni de los puntos de acceso, ni de sus características. Es simplemente ayudaros a descifrar cuándo podéis utilizar los productos Rucus y aprovechar todas sus capacidades en vuestros proyectos. Por tanto, vamos a fundamentalmente dedicar este ratito que dure el webinar a hablar de la tecnología Rucus, porque es importante conocer la tecnología que hay por debajo a la hora de tomar una decisión. Es importante saber qué nos permite esta tecnología y dónde podemos aplicarla para conseguir las mejores prestaciones. Mientras estamos haciendo este webinar está abierto un chat, como podéis ver. El chat hay personal, compañeros comerciales del departamento comercial que están atendiendo si queréis hacer cualquier tipo de pregunta. Si la pregunta es eminentemente técnica, os rogaría que lo dejáramos para el final. Si hay pocas preguntas, en ese momento os puedo contestar. Somos muchos en el webinar, entonces si hacéis muchas preguntas, no va a ser posible contestarlas a todas. Al final os daremos también una dirección de correo electrónico para que podáis enviarme todas vuestras dudas, consultas, aspectos relacionados, comentarios con todo lo que hemos visto en la presentación. Entonces, bueno, sin más dilación, si os parece, podemos empezar con la presentación. Como considero que lo importante para vosotros es el contenido, permitidme que os ponga pantalla completa y empezamos cuando esto ocurra. Bien, en primer lugar, os presento un índice de lo que vamos a ver. Vamos a hablar un poco de qué es Rucus, sobre todo para centrar el tema, sobre todo para algunos de vosotros que no lo conozcáis, no sepáis lo que es, ni su implicación a nivel global, a nivel mundial. Vamos a hablar un poquito de la situación actual, es decir, en qué punto estamos en el negocio Wi-Fi, cuáles son las tendencias un poco a futuro, a corto plazo, para poder tener una visión más global de este proceso. Vamos a lanzar unas reflexiones, evidentemente no son trascendentales, unas reflexiones sencillas, pero es que nos van a ayudar a conocer mejor en el ámbito en el que nos movemos. Y por último, y como más importante, vamos a intentar descifrar cuándo podemos rentabilizar nuestra inversión en Rucus. Hablamos de Rucus ZoneFlex porque es la familia de la que vamos a hablar ahora, es la familia digamos profesional de Rucus, dirigido a negocio corporativo y de carrier. Hay más familias en Rucus, como puede ser la MediaFlex, que está más enfocada a Soho, pero de esa familia en esta presentación no tiene lugar. Podéis ver que son 4 puntos, pero evidentemente no vamos a tratar los 4 puntos de la misma importancia. Atendiendo un poco a la importancia de los puntos, vamos a hablar muy poquito acerca de Rucus, una diapositiva si me permitís. Vamos a hablar un poquito de la situación actual, vamos a hacer algunas reflexiones y sobre todo,
contenido grueso de esta presentación, evidentemente, es lo que nos interesa, que es cuándo podemos usar Ruckus y por qué. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Ruckus Wireless? Bueno, pues aquí tenéis algunos comentarios, algunas valoraciones que hacen congresos, informes anuales, agencias, etcétera, acerca de lo que es Ruckus. Ruckus en los últimos años ha sido una tecnología que ha liderado el negocio Wi-Fi a nivel mundial. Podéis ver ahí que hablan de su crecimiento, que hablan de su performing, es decir, de su rendimiento. Hablan de Ruckus como una compañía top Wi-Fi. Vamos a ver ahora un poco en qué situación está, sobre todo con sus competidores, y en qué ámbito de la escala podemos poner a Ruckus. Bueno, Ruckus nació en el 2004, es relativamente joven comparado con otros fabricantes, pero tiene presencia ya en más de 150 países y sobre todo tiene una cartera de clientes muy amplia. Ahí podéis ver que tiene más de 21.000 clientes finales durante todo el mundo. Se concentra en el negocio Carrier y Enterprise, es decir, negocio de operador. Está enfocado gran parte de su negocio, operadores como Deutsche Telekom, Telefónica O2 en el Reino Unido, KDDI, Telenor, China Mobile. Os digo, a nivel mundial está implantado en muchos operadores. En España desconozco si ahora hay presencia de Ruckus en los operadores nacionales. Como os digo, es una tecnología que todavía es joven en España, pero uno de sus puntos fuertes es precisamente el negocio de los carriers, ¿no? Para haceros una idea, en India, el operador Ticona tiene instalados más de 45.000 puntos de acceso outdoor, es decir, en exteriores, para proporcionar servicio Wi-Fi en más de 35 ciudades, ¿no? Para que veáis un poco la importancia de este tipo de equipos. Por otra parte, además del negocio Carrier, se concentra también mucha parte de su negocio en el negocio corporativo, es decir, hospitales, ya veremos ahora por qué, hoteles, lugares públicos, centros comerciales, pequeños comercios, refinerías. El sector de la educación también es muy importante para Ruckus, universidades sobre todo, con un gran número de alumnos, de profesores, colegios, pero también los pequeños negocios. Es decir, al final la tecnología Ruckus te permite mejorar las prestaciones en entornos que ahora veremos, entornos de gran densidad, entornos de alto número de clientes, pero también, evidentemente, podemos aplicar y podemos mejorar las capacidades, sobre todo el rendimiento de nuestra red, aunque la red sea pequeña. Una cosa no quita la otra. Es la tercera potencia ahora mismo del mercado wireless en ventas a nivel mundial. Esto puede sorprender, pero si vemos un poco la evolución del año pasado, el crecimiento total del negocio Wi-Fi en el mundo ronda el 30%. Cisco más o menos subió eso, un 30%. Aruba, que es el segundo fabricante a nivel mundial, un poquito menos, y podéis ver la escalada de los productos Ruckus con un crecimiento superior al 60% solamente el año pasado a nivel mundial. Esto os da una idea de dónde se concentra este tipo de negocios, de cuál es su ámbito. Su ámbito es competir no a través del precio, como muchos de vosotros seguro que ya habéis podido comprobar, sino que su base tecnológica es la que le dirige a la hora de fundamentar su negocio. Es decir, solo para que os hagáis una idea, casi el 60% de la plantilla de Ruckus se dedica a I+D. Esto os da una idea de un poco dónde está enfocado este fabricante. Por tanto, bueno, vamos a ver cuándo puede ser una buena idea utilizar esta familia de productos para mejorar nuestras redes de comunicaciones. En cuanto a la situación actual, bueno, no voy a añadir nada nuevo a lo que conocéis, sino daros quizás unos pequeños datos. Esta imagen es muy significativa de lo que está pasando hoy en día. Es decir, la percepción ubicua que tenemos del acceso a Internet de forma inalámbrica está creciendo. Es decir, ya masivamente no nos conectamos a las redes, a Internet, en el ordenador fijo de casa o en los ordenadores fijos del trabajo, sino que ya cada vez
la gente está utilizando portátiles, sobre todo teléfonos inteligentes, smartphones y tabletas para conectarse a Internet. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo principalmente por dos motivos. Primero, porque me permite un acceso ubicuo, es decir, allá donde esté puedo tener conexión a cualquier tipo de red. Y, en segundo lugar, porque me permite estar siempre conectado, ¿no? Lo que se denomina always on. La conjunción de estos dos factores es lo que está fundamentado, por ejemplo, el éxito de las redes sociales. Es decir, en cualquier momento y en cualquier lugar yo tengo conexión, yo puedo compartir mis vivencias, yo puedo acceder a información, descargarme vídeos, enviar fotos a mis amigos. Eso es lo que me permite la conectividad ubicua. Por tanto, en este sentido, lo que estamos haciendo es, para los operadores donde antes tenían planificado un poco sus estaciones base, sus conexiones para conexiones de voz, ahora lo que estamos haciendo es generar un incremento muy acusado de la conectividad en cualquier sitio. Por tanto, como decía, esto para los operadores es un problema, porque donde antes tenían muy controlado el tráfico que podía haber en cada celda, ahora vemos que el tráfico de datos desborda, es mucho mayor que el tráfico de voz y puede desbordar sus redes, ¿no? Por tanto, bueno, tienen que cursar miles de millones de gigabytes generados por estos dispositivos que antes no existían y que cada vez más los usuarios, la gente los estamos utilizando para acceder a las redes. Si me permitís un dato, podemos verlo si buscamos, hacemos una búsqueda. Se estima que para el año 2016 el volumen de datos IPs que circularán por las redes superará la barrera del zettabyte. Zettabyte es una unidad de medida, yo en mi caso no lo había oído nunca. Es una unidad de medida que equivale a 1 billón de gigabytes. Bueno, pues es difícil hacerse una idea de lo que significa esto. Yo lo he intentado traducir en un lenguaje que todos podemos conocer mejor, y si traducimos esto a películas, por ejemplo, de alta densidad, significa que un usuario, un espectador que quiera ver toda esta cantidad de información en películas de alta densidad, debería estar sentado delante del televisión de forma continua durante casi 60 millones de años. Esto se hace una idea de lo que va a circular en un año a nivel mundial a partir del 2016 a través de las redes. Y lo que está claro, y hay previsiones que lo dicen, es que la mayor parte de ese tráfico no la generarán las redes fijas, sino que lo generarán los dispositivos móviles. Por tanto, bueno, ya tenemos planteado la situación actual, tenemos planteado algunas tendencias, quizás para verlo mejor, sabemos un poco a qué nos estamos refiriendo: portátiles, tabletas, smartphones. Para daros, como os decía, una visión un poquito más general, os voy a poner aquí 4 noticias muy concretas. En 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados. Es decir, bueno, si dividimos por usuarios del planeta en 2020, pues salen a unos cuantos dispositivos por usuario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a tener varios dispositivos cada uno de nosotros? No, evidentemente no. Podemos tener 1 o 2 dispositivos, 3, pero mucha parte del tráfico va a ser generado no por los dispositivos del cliente, sino por lo que se llaman conexiones machine to machine, el M2M, que son dispositivos que están conectados a una red, están recogiendo información del entorno y están transmitiendo esa información a un centro de control para ser posteriormente procesada. Luego hablaremos un poquito de ellos, sobre todo con el tema de Smart Cities, pero la idea fundamental es que no solamente tenemos dispositivos donde los usuarios generan tráfico, sino que los propios dispositivos que están conectados van a generar tráfico sin necesidad de que el ser humano intervenga. Otra noticia, en este caso de GoWest, de otro operador, es Wi-Fi y offloading al rescate de la red 3G. Esto es algo que hoy en día, y luego un poco lo hablaremos en las reflexiones, es decir, el Wi-Fi es algo más que una red de acceso, digamos, para un hotspot. El Wi-Fi puede descargar, es lo que significa el offloading,
puede descargar el tráfico de las redes 3G convencionales, 3G, 4G, como hemos visto cada vez es mayor, puede descargar y hacer que parte de ese tráfico circule a través de redes Wi-Fi. Eso tiene, además de la simple descarga de tráfico, tiene un montón de ventajas para los operadores, de las que luego hablaremos. No con mucho detalle, pero sí por lo menos mencionaremos. Telefónica en el Reino Unido alcanza los 6 millones de clientes de su servicio Wi-Fi, ¿no? Servicio Wi-Fi outdoor, servicio Wi-Fi donde los usuarios, como decíamos, están conectando a redes Wi-Fi para obtener un servicio y están dejando de utilizar redes 3G, por tanto están descargando estas redes del tráfico que tienen que cursar. Y bueno, un poco para reforzar lo que hemos dicho antes, la mayoría de los datos que se generarán viajarán a través de Wi-Fi. Es decir, el Wi-Fi hoy, como todos sabemos, es una tendencia al alza, es un negocio que está creciendo, como decíamos, a ritmos muy por encima de otras tecnologías. Y por tanto, bueno, tenemos que replantearnos un poco la situación en la que estamos y cómo podemos enfocarla para los diferentes proyectos que tenemos. En cuanto a las reflexiones, bueno, la primera es ¿por qué estamos en este punto? Bueno, es obvio la evolución de los protocolos de acceso de la suite 802.11 desde que apareció en el año 99, si creo recordar, con el estándar de 1 megabit por segundo, 1 o 2 megabits por segundo, hasta hoy en día que tenemos el 802.11n, que nos permite utilizar MIMO y hasta 600 megabits por segundo en teoría teóricos con 4 flujos. Hoy en día los dispositivos como mucho llegan a 3, es decir, tenemos 450 megabits por segundo teóricos disponibles para la conexión de nuestras redes. Es decir, tenemos gran prestación, velocidad alta, seguridad. Wi-Fi ha sabido integrar elementos de encriptación, estándares en su suite, de tal forma que ya alejados del web famoso, en donde bueno, un usuario ya normal, no hace falta ni ser experto, tarda 5 minutos en descifrar una cable web, hoy en día introduce mecanismos de WPA, WPA2, encriptación AES. Por tanto, la seguridad, que es un elemento muy importante en redes inalámbricas, está también asegurada con estos protocolos. Y bueno, veremos a ver qué pasa con el AC, el nuevo estándar del que ya hay dispositivos en su versión beta y que, bueno, promete, en teoría, superar la barrera del gigabit por segundo. Y ya veremos qué pasa, pero digamos que la evolución, estamos en este punto porque los protocolos, la tecnología nos permite estar en este punto. Otra ventaja importante que tiene Wi-Fi es que tiene mucho menor coste que otras tecnologías, que el acceso a Internet, por ejemplo, a través de telefonía 3G. Los equipos, como podéis comprobar, son muy baratos, no se necesita licencia, eso también ahorra a la hora de implantar nuestras redes. La inversión inicial, que en el mundo de las telecomunicaciones para un operador es una barrera de entrada muy grande, en este caso es una barrera de entrada pequeña, es decir, la inversión inicial que se necesita para instalar una red es muy, muy pequeña. Y por último, estas redes, que también vosotros podéis comprobarlo, tienen una facilidad de despliegue enorme, ¿sí? Sobre todo si la comparamos con una red de telefonía móvil, y ya no os digo nada si la comparamos con una red de fibra óptica o una red de televisión por cable, HFC, etcétera. ¿Es Wi-Fi una amenaza? Bueno, hemos visto que no, ¿no? Hemos visto que en primer lugar puede servir para descargar a los operadores tráfico de sus redes, pero no solo eso. Nos permite ofrecer otro tipo de servicios más diferenciados a los usuarios. Ahora hablaremos un poco de ellos. Además, hay familias, en este caso es un punto de acceso de Ruckus, de esta familia que estamos tratando hoy, Zonflex. Es un punto de acceso que tiene integrado el DOCSIS y que por tanto permite utilizar este punto de acceso como punto final de mi red HFC. La red HFC es usada por operadores de cable como ONO, y con este tipo de equipos nos permite ampliar nuestra red, nos permite ampliar las capacidades, el rendimiento de nuestra red, integrando tecnología inalámbrica dentro de una tecnología de red fija como es la red HFC.
Por tanto, abre nuevas oportunidades. Wi-Fi, no solamente el Wi-Fi tradicional, sino que podemos contemplar nuevos escenarios de aplicación. Es rentable al fin y al cabo, es lo que nos interesa, es rentable. Bueno, pues lo que estamos viendo, y esto es un hecho del que podríamos hablar, si queréis, en otro webinar. Están surgiendo nuevos modelos de negocio alrededor de todo esto. En primer lugar, la diferenciación de servicios. Esto es muy importante porque cuando un usuario se conecta a un punto de acceso, ya sabemos dónde está. Es decir, le tenemos localizado. Podemos hacer que ese usuario tenga servicios diferenciados. Esto para los operadores significa flexibilidad, significa tarifas flexibles, tarifas más baratas, pero para el usuario también puede ser una fuente importante de ventajas, porque puede acceder, imaginaos un aeropuerto, en donde un usuario se conecta a la red Wi-Fi. Nosotros podemos disponer de redes, las redes CDN, de Content Delivery Networks, redes de contenido específicamente para esos usuarios. Es decir, podemos darles servicios empaquetados o servicios de valor añadido. Podemos diferenciar nuestros servicios a través de la red Wi-Fi. Esto es muy importante a la hora de, por ejemplo, fidelizar a los clientes, ofrecerles más servicios por el mismo precio. Ingresos por publicidad, por supuesto. Esto ya está funcionando, por ejemplo, en Nueva York. En zonas donde tiene Wi-Fi gratuito, el proveedor te da Wi-Fi gratuito, pero a cambio tú tienes que soportar publicidad en el móvil. Son modelos de negocio que se están trasladando a este campo. Hotspot Premium, bueno, esto ya lo sabéis todo, está funcionando hoy en día en muchos lugares. Te dan un hotspot con una velocidad muy limitada. Si quieres más velocidad, pues tienes que pagar por ella. Las Smart Cities. Los Smart Cities, esto es un mundo aparte, en donde el Wi-Fi cada vez es más importante. Aquí podemos hablar de gestión inteligente de aparcamientos, de recogida eficiente de residuos, de creación de rutas de transporte optimizadas, es decir, utilizar las funcionalidades de Wi-Fi para, por ejemplo, aplicaciones machine to machine, como hemos visto antes. Y por último, y algo que sí me gustaría destacar, lo que se llaman servicios basados en localización, que son los Location-Based Services, como el que os he puesto antes el ejemplo. Este tipo de servicios son muy importantes para los comercios y pueden ser una gran fuente de ingresos. Fijaros, por ejemplo, el marketing dirigido en un comercio en donde un usuario se conecta a la red Wi-Fi, por tanto sabemos dónde está, sabemos si está en un departamento determinado, sabemos si está en deportes, si está en calzado, si está en ropa de baño, si está sabemos el departamento en el que está y podemos tener acceso a su historial de compras. Por tanto, podemos saber el interés de este usuario y podemos saber si en un determinado momento este usuario es muy aficionado al deporte porque ha comprado muchas cosas y se encuentra en el área de deportes, podemos ofrecerle publicidad dirigida, podemos ofrecerle promociones, podemos ofrecerle descuentos particulares para ese usuario. Fijaros las posibilidades que esto abre. Pero no solo eso, información, por ejemplo, en museos, en monumentos, ¿no? La información ya no hay que leerla ni escucharla, directamente viene a nuestro teléfono móvil. Puede ser información escrita o puede ser también un vídeo, es decir, podemos dar servicios a los usuarios en función de dónde estén y de su localización. Y bueno, muchas más. Tenemos más modelos de negocio, tampoco vamos a centrarnos. Como os decía, si queréis podemos hablar en un futuro. ¿Hay limitaciones? Evidentemente, ¿no? Como todos podéis comprobar, seguro, esto, además de ventajas, tiene unos inconvenientes, ¿no? Plantea una serie de problemas. El principal de ellos, ¿qué es? Pues que el Wi-Fi es muy barato, está muy bien, da mucha velocidad y proporciona a los usuarios acceso a redes, pero a redes no licenciadas. Es decir, no necesitamos ninguna licencia. Eso quiere decir que cualquiera puede instalar. Cualquier persona que tenga un dispositivo Wi-Fi y esté donde estamos nosotros va a competir por el canal. Por tanto, ¿qué puede ocurrir? Pues que se saturen, ¿verdad? Esto ya hay muchos de nosotros que conocemos casos. Exagerando un poquito, pero si todo el mundo nos pusiéramos a hacer estas cosas, podría ocurrir algo parecido a esto. Esto es una exageración, obviamente, pero imaginaros una situación
en la que todo el mundo, como no hay restricción en cuanto al acceso a la red, todo el mundo podemos poner nuestro punto de acceso, podemos poner nuestro servicio funcional. ¿Qué ocurre? Que entonces, donde antes era un entorno muy bonito, un entorno idílico, en donde había una conexión de muy alta tasa, ahora se convierte en un entorno hostil. Un entorno muy hostil en donde esa red tengo que compartirla con los demás y por tanto se convierte en un cuello de botella importante para acceder a los servicios. Y aquí es donde entra entonces la necesidad de hacer algo más. Está muy bien tener un punto de acceso que me dé servicio wifi, pero ¿qué pasa en estos entornos? En estos entornos necesitamos algo más, necesitamos parte de tecnología más avanzada. Necesitamos que la tecnología nos ayude a resolver estas situaciones. Bueno, pues aquí es donde ya vamos a empezar a hablar de la tecnología que nos ofrece Ruckus y de cuándo podemos utilizarla. ¿Cuándo vamos a utilizar Ruckus? Bueno, pues en entornos de alta densidad de usuarios, en entornos donde todo el mundo, como hemos dicho, esté compitiendo por acceder a los recursos, nos va a ayudar. ¿Dónde más? Entorno con alto grado de interferencias, mucho ruido. Veis que un entorno no es independiente del otro. Entornos de alta densidad también son entornos de alta interferencia. Pero no solo eso, ¿no? Las interferencias no solo son causadas por los usuarios. Hay otra fuente de interferencias que no son los usuarios y que nos pueden a nosotros empeorar la calidad de nuestro servicio inalámbrico. Entornos donde yo necesito extender mi cobertura. Entornos donde yo necesite escalabilidad en las redes. Es algo que es muy importante tener en cuenta cuando estamos planificando una red. Muchas veces planificamos una red en función del coste y no tenemos una previsión de lo que puede crecer esa red en un futuro. Es muy importante que nuestra red sea escalable. Por tanto, vamos a ver qué nos ofrece esta tecnología para ayudarnos a que nuestra red sea fácilmente escalable. El fenómeno Bring Your Own Device, es decir, hoy en día, como veíamos, la mayoría de la gente ya no tiene acceso fijo, sino que todo el mundo va con su dispositivo. Es muy importante que cuando yo quiero conectarme a una red, esa configuración, esa conexión sea muy fácilmente configurable. Vamos a ver qué hay por debajo de esto y qué proporciona Ruckus para conectarnos a las redes. Y por último, calidad de servicio. Cada vez más, eso no lo hemos dicho, pero cada vez más las conexiones y el acceso a Internet, las conexiones inalámbricas, no solamente son para descargar páginas web o transmitir correos electrónicos, sino para, sobre todo, voz sobre IP y, muy importante, el vídeo. El vídeo va a ser un elemento fundamental en las redes inalámbricas en los próximos años. Creo que decían que se iba a duplicar el número de usuarios de vídeo en 3 años. O sea, el vídeo además es un elemento muy importante porque consume muchos recursos. Por tanto, es muy importante que nuestras redes tengan capacidad de calidad de servicio, de discriminar distintos tipos de flujo en función de cuál sea ese flujo y qué grado de importancia tenga, ¿no? Cuál es la prioridad de ese flujo en la red. Bueno, pues si me permitís, os voy a mencionar, no quiero entrar mucho al detalle, pero sí por lo menos esbozar los aspectos fundamentales de lo que en este tipo de entornos nos proporciona la tecnología Ruckus, las características o los métodos que propone Ruckus para mejorar las prestaciones en este tipo de entornos. Primero es BeamFlex. Antes de hablar del BeamFlex está muy relacionado con lo que se llama el beamforming. El beamforming no es más que enfocar, digamos, el punto, el haz, enfocar hacia una determinada dirección la máxima potencia de nuestra señal. Si os fijáis ahí, en esa figura, tenemos 2 antenas omnidireccionales que están transmitiendo la misma señal por las dos. Vamos a tener en el espacio lugares geométricos de puntos en donde, como podéis ver en la figura de arriba, la fase de las 2 señales sea la misma, es decir, las 2 señales lleguen en fase a esos puntos. Por tanto, al sumarse vectorialmente a los campos electromagnéticos, el resultado es que esa señal se va a reforzar. Tenemos 2 veces esa señal. Por tanto,
Esto es muy importante. Si tuviéramos aquí un receptor, estaríamos aprovechando las dos antenas para mejorar la calidad de recepción en ese equipo. ¿Qué ocurre? Que también existen puntos en donde, en vez de llegar en fase, llegan, se llama en oposición, es decir, desfasadas 180 grados. En este sentido, en este caso, el resultado es el que veis ahí. Las señales se contrarrestan. El resultado es que no hay señal. Si tuviéramos aquí el receptor, veríamos que en ese punto tendríamos un desvanecimiento, es decir, no tendríamos señal, no tendríamos servicio. ¿Qué ocurre? Que, claro, nuestro receptor, si es un receptor móvil, no se va a estar quieto, por eso se llama móvil. Entonces, si nosotros tenemos un juego de antenas transmitiendo y solamente hacemos eso, el resultado es que solo vamos a aprovechar esa capacidad en determinadas direcciones, pero no vamos a aprovechar la capacidad dando servicio al usuario porque el usuario se mueve. Es decir, necesitaríamos saber dónde está el usuario para proporcionarle este tipo de capacidades. Bueno, pues si eso lo conseguimos, que hay diferentes técnicas, no vamos a entrar mucho al detalle, pero si nosotros pudiéramos seleccionar la dirección en la que podemos reforzar nuestra señal, podríamos, en este caso, hacer que el usuario recibiera mucha más señal con dos antenas que con una. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues hay diferentes fórmulas. La más común es, bueno, pues nosotros transmitimos por el transmisor 1, por la antena 1, nuestra señal, y lo que hacemos es jugamos con el retardo, con el desfase en la señal 2, de tal forma que en la dirección que nosotros queremos, previamente estimada, hacemos que en esa dirección, jugando con este desfase, la señal quede reforzada. Es decir, en esa determinada dirección las señales que lleguen estén en fase. Esto es lo que se llama beamforming. Hay varios tipos de beamforming, está el implícito, explícito. Evidentemente este sistema necesita un conocimiento previo del canal para estimar cómo es el canal, dónde está el receptor. Además, tampoco esto es una aproximación muy sencilla. Tened en cuenta que aquí no estamos contemplando el multitrayecto, el multipath. Al final lo que me hace es que me lleguen muchas más señales reflejadas, señales que encima llegan con retardos diferentes. Es decir, esto es algo más complejo, pero la idea del beamforming es esta, es dirigir, conformar un ancho de haz en determinadas direcciones de tal forma que podamos amplificar, por decirlo así, el nivel de potencia en esas direcciones. Esto es lo que llamamos el beamforming basado en chip, es decir, en hardware. Hay otro fenómeno que es la multiplexación espacial. No vamos a entrar tampoco mucho al detalle, pero ahí lo tenéis bien. La multiplexación espacial consiste en dividir el flujo de datos que queremos transmitir en dos y cada uno de ellos transmitirlo de forma independiente por un transmisor. Esto, evidentemente, también nos puede ayudar a mejorar el rendimiento de nuestra red. Bueno, pues BeamFlex lo que hace es aprovecharse de las ventajas del beamforming, utilizar multiplexación espacial. ¿Para qué? Para proporcionar una ganancia mucho mayor en determinadas direcciones. Imaginemos el caso en que tenemos dos flujos de datos, el primero por un transmisor, el segundo por un receptor. BeamFlex es un sistema en donde, imaginaos que tenemos 12 antenas, ahora os explicaré un poquito más. Imaginaos que tenemos 12 antenas. Bueno, pues si el sistema es capaz de asignar el tráfico del las señales del primer transmisor a un número determinado de antenas y hacer beamforming con ellas, lo mismo con el segundo, lo que conseguimos es aprovechar las ventajas de beamforming y de la multiplexación espacial. Claro, para ello, fijaros que estamos haciendo beamforming, estamos además transmitiendo dos flujos, con lo cual la velocidad es mucho mayor, y al final en recepción conseguimos reforzar cada una de las dos señales porque las estamos reforzando en la dirección que nosotros queremos. Claro, y diréis, bueno, pero es que hacen falta aquí 3 antenas para el primero, 2 para el segundo. Evidentemente, ¿de dónde tenemos esas antenas? Bueno, pues esas antenas están integradas en los propios equipos Ruckus. Fijaros que esto es un ejemplo. Ruckus tiene antenas integradas, por aquí las podéis ir viendo. Dependiendo del modelo,
Hay equipos, en este caso, este equipo tiene 12 antenas integradas. Lo que hace BeamFlex es, a través de un algoritmo software, es controlar qué antenas tengo que activar en cada momento para cada cliente, con el objetivo de proporcionar el flujo óptimo para ese cliente y en ese momento. Es decir, yo selecciono de forma óptima qué antenas voy a seleccionar, voy a asignar a cada flujo para cada cliente. Esto, evidentemente, tiene un montón de ventajas, pero también tiene inconvenientes. Inconvenientes es que este algoritmo es muy complejo. La ventaja de esto es que voy a personalizar para cada uno de los clientes, voy a personalizar un diagrama de cobertura concreto y en cada momento, para cada una de las transmisiones. Fijaros que si tengo 12 antenas, tendré 2 elevado a 12 menos 1, número de combinaciones posibles para asignar flujos. Es decir, el algoritmo es muy complicado. Pero vais a ver ahora las mejoras que obtenemos en prestaciones. Esto es un beamforming basado en chip, el que hemos hablado al principio. Fijaros que las antenas son estáticas y por tanto podemos focalizar nuestra ganancia en determinadas direcciones. Si un cliente lo tenemos en uno de los lóbulos, lo que hacemos es proporcionarle mayor ganancia que a otros clientes. Por tanto, estamos de alguna forma enfocando la radiación al cliente. Lo que hace el BeamFlex es lo mismo, pero de forma mucho más abrupta. Es decir, utiliza optimización, como decíamos, software, para encontrar el patrón de antenas más óptimo para cada cliente en cada momento. Esto que, al final, en definitiva, ¿qué nos proporciona? Nos proporciona mucha más ganancia en determinadas direcciones, es decir, el cliente recibe hasta 9 dB, más que si no lo utilizáramos. Digo hasta porque, bueno, 9 dB es mucho, es muchísimo. Pero en determinadas condiciones podemos obtener 9 dB de ganancia. No solamente esto mejora nuestra relación sin el ruido, sino que nos permite ampliar la cobertura de nuestra red. Por tanto, un punto de acceso de este tipo llegará mucho más lejos, su cobertura será mucho mayor que la cobertura de uno que esté basado en chip. Pero hay otro aspecto muy importante, que es este de aquí abajo, el rechazo a interferencia. Es decir, con un patrón como este, muy focalizado, todo el ruido que venga de la parte trasera en este caso, es decir, de la zona en donde no está confinada nuestra energía, es ruido que nosotros vamos a rechazar. Es decir, vamos, en este caso hasta menos 15, y tenemos 15 dB de rechazo de ruido. Esto es muy importante, es tan importante en una red, sobre todo si es densa, generar poco ruido en los clientes y también que los clientes, perdón, en otros APs, y también que otros APs generen muy poquito ruido en nosotros. Es decir, al final, en definitiva, lo que hace BeamFlex es que los puntos de acceso BeamFlex sean mejores vecinos entre sí. No solo eso, otro de los aspectos importantes es el que tenéis aquí. Ahora, hoy en día con las tablets, con los smartphones, es algo que podéis ver, podéis comprobar de forma muy sencilla. Y es que la polarización no es lo mismo tener un teléfono móvil puesto encima, estamos leyendo el teléfono móvil en posición vertical, que dejarlo encima de la mesa en posición horizontal. La polarización cambia. Si la polarización cambia, evidentemente, si nuestra señal, nuestro punto de acceso emite en polarización horizontal o emite en polarización vertical, por ejemplo, y nosotros dejamos nuestro smartphone encima de la mesa, estamos perdiendo, hay un mismatch de polarización, estamos perdiendo hasta 6 dB en un caso y en otro. Bueno, este tipo de equipos, además, las antenas que tienen, ese array del que hablábamos, incluye antenas de polarización horizontal y antenas de polarización vertical. Por tanto, siempre va a tener en cuenta en qué polarización es la óptima, cuál es la óptima para el cliente a la hora también de seleccionar nuestro flujo de antenas. Otro método que tiene la tecnología Ruckus para mejorar las prestaciones en entornos de alta densidad es lo que se llama el balanceo de clientes, ¿no? Vemos el caso en el que pues los clientes se han ido uniendo a los puntos de acceso y de esa forma determinada. Al final tenemos un desequilibrio
Bueno, pues a través de cada punto de acceso, medidas recogidas, estimaciones de medidas de canales y de RS6 de clientes, junto con el Zone Director que hemos hablado ahora, pero es el elemento centralizado de la red, que es opcional, pero que nos ayuda a mejorar las prestaciones de la red, podemos hacer que, donde antes había un desequilibrio, ahora podemos equilibrar, podemos balancear la carga de los diferentes puntos de acceso, de tal forma que antes los que estaban saturados se descargan y ahora los que tenían más capacidad libres han acogido nuevos clientes y por tanto el rendimiento conjunto de la red mejora. El band steering al final es lo mismo, pero entre bandas, es decir, normalmente los clientes se van a asociar a los puntos de acceso en la banda de 2,4, la banda de 2,4, como sabéis, es una banda que solamente tiene 13 canales, de los cuales 3 no son no solapados, por tanto es una banda mucho más saturada, por ahora, que la red de 5G. Por tanto, los dispositivos, si inicialmente se conectan a esa banda, fijaros que el rendimiento conjunto de la red va a ser muy pobre. Bueno, pues con band steering, lo que hacen los puntos de acceso es siempre asegurando que el cliente va a tener una capacidad mínima de conexión, es decir, sin perder prestaciones para cada cliente individual, va a hacer que los clientes migren de una banda a otra en cada punto de acceso de tal forma que se igualen en las capacidades y se igualen, digamos, los canales que cada uno consume y por tanto el rendimiento de la red es mucho mayor en conjunto. El siguiente característica es lo que se llama Airtime Fairness. Bueno, el Airtime Fairness es algo complicado de explicar, me gustaría hacerlo a través de una analogía. Podemos traducirlo como igualdad en el tiempo de uso de la red. Me gustaría, como os decía, aplicar una analogía en este caso y es la de los Ferraris y las bicicletas. Imaginemos que tenemos una carretera entre dos puntos, una carretera muy estrecha por la que solo puede circular un vehículo a la vez, pero tenemos un montón de usuarios, unos van en bicicleta y otros van en Ferrari. ¿Qué ocurre cuando los que van en bicicleta se ponen los primeros a la cola? Pues que tardarán un tiempo grande en llegar al destino. Sin embargo, un Ferrari tardará un tiempo mínimo en llegar al destino. ¿Qué ocurre si tenemos 3 bicicletas y después un Ferrari? Que el Ferrari tiene que esperar a que las 3 bicicletas lleguen a su destino. Por tanto, estamos ralentizando mucho a los usuarios rápidos. Sin embargo, que una bicicleta tenga delante un Ferrari o tenga delante 3 Ferraris, para ella no le va a suponer un rendimiento mucho menor en su red, porque la mayor parte del tiempo va a estar en el camino. Por tanto, que tenga 3 Ferraris delante o que tenga 10 no va a ser algo fundamental para ello. Por tanto, si nosotros ponemos a los usuarios en la cola y vamos dando acceso al canal en función solamente del tiempo de llegada, por ejemplo, estamos penalizando a los usuarios rápidos sin que los usuarios lentos estén viendo mejoras significativas en su rendimiento. Bueno, pues Airtime Fairness lo que intenta es maximizar el rendimiento conjunto, es no penalizar a los usuarios rápidos, asignándoles más porción de canal, asignándoles más tiempo en el canal y de alguna forma retrasando o controlando el acceso al canal de los usuarios lentos de tal forma que su rendimiento, que ya es lento de por sí, no va a empeorar mucho más. Teniendo en cuenta esto, imaginaos, tenemos, hablando ya de Wi-Fi en concreto, tenemos dispositivos B y G, que en este caso son las bicicletas, son dispositivos lentos, tenemos dispositivos N. Como decíamos, la mayor parte del tiempo el canal va a estar siendo utilizado por dispositivos lentos, que son los que tardan mucho en transmitir, los que están mucho tiempo en el camino. Sin embargo, los dispositivos rápidos, como transmiten, recorren ese camino en muy poco tiempo, al final el tiempo de uso que utilizan, el tiempo de uso en el canal es muy, muy pequeño comparado con el resto. Por tanto, al final, el rendimiento conjunto es bajo para los dos.
Con Airtime Fairness lo que hacemos es priorizar los usuarios rápidos, lo que hace es establecer un algoritmo por el que se mide la capacidad, el rendimiento de cada uno, los datos que tiene que transmitir y se asignan slot de canal en función de eso. Con Airtime Fairness lo que conseguimos es que los usuarios rápidos al final tengan más tiempo de acceso al canal, por tanto su rendimiento no se vea tan penalizado. Fijaros aquí que el rendimiento de los usuarios rápidos es menor que si, obviamente, que si no estuvieran los lentos, pero es mucho mayor que en el caso anterior. Mientras que las estaciones lentas prácticamente no han visto diferencia. Es decir, la bicicleta no ha visto diferencia, le da igual que haya 3 Ferraris o 10, porque ella al final donde va a consumir la mayor parte del tiempo es en el camino. En entornos de alta interferencia, hoy en día cuando tenemos interferencias y tenemos nuestros puntos de acceso, utilizamos lo que se llama el DFS, es decir, el selección automática de frecuencia. Es decir, bueno, el dispositivo se da cuenta de que hay un canal, una frecuencia que está menos saturada, por tanto hace que el dispositivo conmute y trabaje en esa frecuencia. Bueno, pues el Channel Fly es algo parecido, pero mucho más amplificado. El Channel Fly es como un helicóptero de la DGT, para que me entendáis. Lo que hace es monitorizar desde arriba todos los canales. En cada punto de acceso está monitorizando, como el helicóptero de la DGT, todos los canales de la autopista, está viendo el tráfico que circula por cada uno de ellos y está viendo la capacidad real que tenemos en cada uno de los canales. De tal forma que si el canal de la derecha está ocupado por camiones, está ocupado por autobuses, pero también hay coches, hay turismos, le va a decir a esos turismos que pueden circular por el carril de la izquierda porque van a poder circular más rápido y sobre todo porque es un canal cuya capacidad está más ociosa, es decir, la capacidad de ese canal está más libre. En este caso, si os fijáis, los canales 4 y 5 están más saturados, pero el canal 3 tiene toda su capacidad libre. Lo que haría Channel Fly es para cada punto de acceso negociar con los clientes para que, en función de la capacidad que necesiten esos clientes de transmitir, pasarlos de un canal a otro. En definitiva, ¿qué hace? Mejorar el rendimiento, no solo de los clientes, sino el rendimiento conjunto de la red. Siguiente punto, en entornos de alta cobertura también es beneficioso, también nos conviene y podemos aprovechar las prestaciones de Ruckus por lo que denominamos el Smart Mesh. Muchos de vosotros ya conocéis puntos de acceso que pueden ir conectados a través de enlaces de forma inalámbrica con otros. Smart Mesh es algo parecido, pero con funcionalidades un poquito más avanzadas. Smart Mesh nos permite conectar puntos de acceso a la red sin necesidad de cablearlos hasta un máximo de 8 saltos, aunque bien es verdad que en cada salto perdemos ancho de banda y por tanto el máximo número recomendado es 3. Pero nos permite ampliar la cobertura de nuestras redes de forma muy fácil, es decir, no tenemos que configurar nada. Teniendo un Zone Director, lo único que tenemos que hacer es encender un nuevo punto de acceso y automáticamente el sistema detectará el punto de acceso y lo preconfigurará. Lo preconfigurará, fijaros que aquí hay unas claves, esta red está encriptada y este punto de acceso se preconfigurará y el Zone Director, tenemos la opción manual automática de aceptarlo. En el momento en que nosotros lo aceptamos, si es manual o el Zone Director, si es automático, lo aceptará automáticamente. Este dispositivo formará parte de la red sin necesidad de que el usuario, en este caso el gestor de la red, tenga que hacer nada más que encender el equipo y ponerlo en su lugar correspondiente. Esta red es autoconfigurable, como decíamos, también es autorreparable, es decir, si hay problemas, si alguno de los puntos de acceso deja de funcionar, la red siempre utiliza algoritmos de búsqueda de caminos óptimos y por tanto siempre se va a autorreparar. Además siempre va a estar buscando la frecuencia. Fijaros que las frecuencias, los canales de conexión entre los diferentes puntos de acceso también son dinámicos, es decir, en cada momento se les seleccionará aquella frecuencia que proporcione la máxima capacidad. Por tanto,
Es una ventaja importante si queremos extender nuestra red sin necesidad de cablearla. Tenemos esta opción de forma muy sencilla. Escalabilidad. Bueno, Rookus proporciona gestión centralizada. También podemos hacerlo de forma no centralizada, es decir, ZoneDirector no es un elemento necesario a la red, pero si lo hacemos de forma centralizada nos va a permitir una gestión mucho más sencilla, una gestión mucho más simple. Yo que los he configurado, os aseguro que la gestión de una red, da igual el número de usuarios, es muy muy sencilla con ese tipo de gestores. Otra funcionalidad que nos permite es complicar todo lo que queramos la configuración de nuestra red. Es decir, podemos tener WLANs. Si no recuerdo mal, cada punto de acceso en función del modelo, pero en general cada uno admite hasta 16 redes inalámbricas. Podemos crear grupos, hasta 32 grupos por VLAN. Fijaros que podemos asignar a diferentes VLAN, por ejemplo, VLAN corporativa, VLAN de un departamento, VLAN de usuarios. Podemos asignar un grupo y a ese grupo asignarle no solamente puntos de acceso determinados, sino radios de ese punto de acceso determinados, de tal forma que los usuarios que se conecten a la red VLAN solo van a tener acceso a esa red de West, solamente, en este caso, a través del back office, perdón, solamente a través del lobby y de este radio, el 2.4 del back office, pero no van a tener nunca acceso a la red del almacén. Es decir, podemos complicar cuanto queramos la configuración de nuestra red para mejorar la seguridad en la misma. Para ir un poquito más rápido, el fenómeno Biot, Rookus lo que proporciona son dos funcionalidades que vais a ver ahora que son muy muy útiles a la hora de gestionar un número importante de usuarios. Hoy en día, cuando queremos proporcionar seguridad a nuestra red, lo que hacemos es pues encriptar nuestra red con una clave. Esa clave, bueno, en general es la misma para todos los usuarios. Eso plantea una serie de problemas. Problemas, pues estamos en una empresa y el usuario se va de la empresa, no os digo ya si es despedido, esa clave, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiarla. Por tanto, tienes que cambiar la configuración de todos tus clientes. Si son 4 clientes, lo haces en un rato. Pero si son 500 clientes, pues ya te puedes llevar el saco de dormir a la oficina. Eso, además, decís, bueno, lo podemos plantear a través de un radius, vale, sí, un gestor externo de credenciales nos ayuda en este caso, pero también nos plantea un problema, y es que hay que gestionar ese radius. Necesitamos personal que sepa gestionarlo, necesitamos invertir en él. ¿Cuál sería la opción ideal? Bueno, pues la opción ideal, a mí se me ocurre que puede ser un entorno en donde un usuario, fijaros aquí, caso 1, intente conectarse a la red, le damos una dirección, de repente salga un portal captivo donde tenga que autenticarse ese usuario, es decir, introduce su nombre de usuario y su password, y el sistema automáticamente, bien basándose en esa base de datos o también en cooperación con un radius, con un servidor LDAP, etcétera, en función del rol que hayamos asignado para ese usuario, sabemos que si es que hemos asignado uno, si no, asignamos el rol por defecto, en función de lo que hayamos metido en esa base de datos para ese usuario, automáticamente va a preconfigurar ese equipo enviándole un applet. El usuario lo único que hace es introducir su usuario y su clave, al instante siguiente va a recibir un applet, una pregunta de ¿desea usted instalar el applet? Va a decir que sí, y en ese momento ese applet va a configurar el sistema no solamente con la configuración para la VLAN que nosotros le hemos dicho, sino que además, si usamos el Dynamic PSK, va a asignar una pre-shared key, una clave por usuario, y la va a configurar en ese momento para ese equipo. Es decir, el usuario no tiene que hacer absolutamente nada. La configuración es totalmente automática. Es una configuración en donde además nosotros decimos que WLAN puede acceder y le damos una clave única por usuario para esas WLAN.
Por tanto, la gestión de claves es muy fácil. ¿Que este usuario deja la empresa? Nos vamos al Phone Director, eliminamos esa clave y se acabó el problema. Por tanto, fijaros las ventajas que esto puede tener en entornos de mucho número de clientes, clientes que además son itinerantes. Imaginaos una universidad, ¿no? Ruckus, uno de los principales, como decíamos antes, ahora lo veréis también, uno de los principales negocios es en universidades. Está instalado en un montón de universidades. Imaginaos 22.000 usuarios, de los cuales el 8%, el 10%, el 15% son nuevos cada año. Una gestión de usuarios de este tipo facilita y simplifica muchísimo las cosas. Ya por último, para ir terminando, SmartCache, bueno, Ruckus lo que proporciona son funcionalidades de calidad de servicio. En el fondo lo que hace es clasificar el tráfico, establecer políticas de queuing, de scheduling, es decir, dar prioridad a diferentes usuarios en función de su tipo y también dar prioridad a distintos tipos de tráfico en función de su prioridad. Ejemplos. Bueno, todo esto, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿En qué se traduce? ¿En qué tipo de entornos es muy conveniente hacerlo? Bueno, en hoteles habéis visto que las funcionalidades para los hoteles, además de lo que hemos visto aquí, evidentemente están las funcionalidades estándares tipo hotspot, tipo generación de password de huéspedes, o sea, todo lo que podéis ver en otros fabricantes, evidentemente aquí también está, solo os he explicado las funcionalidades añadidas y por tanto en este tipo de entornos se utiliza mucho. Teatros, museos, exposiciones, en general en entornos donde haya mucha densidad de personas y esa densidad además sea muy diferente a diferentes horas del día. Es decir, al final esto es muy adaptativo, por tanto el servicio también tiene que adaptarse a las necesidades de los usuarios. Como veíamos, colegios, universidades, hospitales, hospitales también, porque por lo que decía, que minimiza no solo las interferencias de otros puntos de acceso, sino también en otros tipos de equipos, como pueden ser mucho más sensibles en hospitales, ¿no? Equipos que pueden interferir con, o wifi puede interferir con ellos. Centros de convenciones, estadios, hay varios, yo conozco algún estadio que está ya con productos Ruckus de este tipo. Almacenes, fábricas, aquí lo principal es que nos evitamos tender nuevos cables. Es la funcionalidad que nosotros aprovechamos para entornos donde el acceso es difícil. Centros comerciales, lugares públicos, pues plazas, parques, ¿no? Plazas públicas, ahora que los ayuntamientos pues están tendiendo a dar wifi gratis a sus vecinos en determinadas plazas. Bueno, pues si hay varios proveedores de servicio que están dando servicio en la misma plaza, pues bueno, podemos aprovechar todas las capacidades de las que hemos hablado para mejorar el rendimiento. Obviamente aplicaciones que necesiten QoS como voz IP, vídeo en tiempo real, que cada vez lo vamos a usar más, y obviamente para WISP, para Carrier. Lo que hemos visto principalmente son aplicaciones, negocios corporativos, pero como veíamos al principio, una de las grandes bazas de Ruckus es el negocio Carrier y por tanto para WISP todas estas funcionalidades se ven incrementadas. Ya por último, recordaros, ¿no? Alta densidad, ruido, bring your own device, zonas de difícil acceso, cobertura, donde necesitamos un máximo rendimiento constante, mucha escalabilidad, pero como os decía, también en cualquier otra aplicación, es decir, siempre vais a poder tener las ventajas, las bondades de las que hemos hablado, la vais a poder aprovechar en cualquier tipo de instalación. Lo que tenéis que ver es si es rentable para vosotros o no, pero las capacidades y el rendimiento de la red lo vais a tener ahí. Así que, bueno, no me gustaría extenderme mucho más. Espera que os active la webcam. Quería agradeceros vuestra paciencia por llegar hasta aquí, hasta el final. Espero que las ideas que hemos compartido con vosotros os sean de ayuda. Como os decía, pongo a disposición de aquellos de vosotros que queráis una dirección de correo electrónico, webinar@landacel.com. Me podéis enviar todas las consultas, comentarios, aspectos relacionados con la presentación que estimáis oportunos.
Intentaré responderlos cuanto antes.